muy buenos días a todos. Confirmo, ¿me escuchan bien? Bueno, un cordial saludo desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde la Unidad Técnica de Ozono. En esta primera parte queríamos compartir con ustedes un poco cómo estamos desarrollando la implementación del Protocolo de Montreal en Colombia, alguna normativa relacionada con el sector que ha salido a la luz del Protocolo de Montreal y mirar cómo vamos en compromisos nacionales e internacionales frente a la materia. Mi presentación, perdón, cierro acá. Si están viendo mi pantalla bien, mi presentación constará de estos 5 puntos. Primero que todo, vamos a mirar un poco. Andrés nos iba a profundizar acerca del agotamiento de la capa de ozono. Aquí lo repasamos rápidamente y miramos entonces cuáles son esos instrumentos internacionales que lo controlan. Hablaremos un poco de cómo ha sido el cronograma de eliminación de las sustancias que controla el protocolo de Montreal y en especial nos detendremos en el punto 3 en la enmienda de Kigali, que es una enmienda que nos trae bastantes retos al país ahora para enfrentar un nuevo grupo de eliminación que ha recientemente incorporado el protocolo de Montreal. En ese contexto, entonces, volveremos a repasar cuáles son los agentes extintores halogenados que están cubiertos en estas sustancias, en estos listados y su impacto ambiental. Posteriormente miraremos la normativa y las acciones que estamos adelantando para el sector. Bueno, entonces, no sé si yo pudiera eliminar esta visualización acá, perdón, listo. Y vamos a dar un repaso de lo que nos iba a exponer Andrés acerca del agotamiento de la capa de ozono, pero para tener presente estas fechas cito, quisiera comentarles a ustedes pues que efectivamente desde los años 80 los científicos encontraron que a raíz de la emisión de unas sustancias que se usan en muchas actividades humanas, en ciertas temporadas del año se presentaba una baja en la reducción de la concentración del ozono que existe en nuestra atmósfera. Específicamente, la capa de ozono está ubicada en la estratosfera, es decir, más o menos 15 kilómetros de la superficie de la Tierra hacia arriba. No la vemos, no la sentimos, pero realmente la capa de ozono es la que nos permite tener vida en el planeta. Tiene una función muy hermosa que es filtrar los rayos, la radiación solar que viene del sol y filtrar especialmente los rayos ultravioleta en sus diferentes gamas para permitir la vida en el planeta. Este descubrimiento de los científicos en los años 80 que se dieron cuenta que esa concentración de ozono en la estratosfera se disminuye en cierta época del año, se denominó agujero de la capa de ozono. No es físicamente un agujero, sino una reducción en la concentración del ozono que tiene que estar en esa capa de la estratosfera. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues ya lo vamos a ver. El hecho de que la concentración de ozono sea menor, pues va a limitar grandemente las funciones que tiene de proteger la radiación que entra y efectivamente estaríamos sobreexpuestos a una mayor radiación, que es lo que nos va a causar muchos daños a la salud, al ambiente y a los ecosistemas. En el año de 1985 se firmó entonces el Convenio de Viena a raíz de la presión de toda la comunidad científica de ver el daño que se estaba ocasionando a la atmósfera. Y en el año de 1987 se firmó un protocolo de Montreal en el marco del Convenio de Viena. El Convenio de Viena fue un éxito porque pues todos los países del mundo asumieron el compromiso de empezar la investigación sobre el tema y empezar a prevenir que no se siga dando el fenómeno del agujero de la capa de ozono. Pero la firma del protocolo como tal en 1987 trajo como resultado una serie de compromisos mucho más tangibles frente a lo que es la eliminación como tal del uso
de esas sustancias en diferentes aplicaciones. En el año 2006, para que recordemos, se ha generado el mayor agujero de la capa de ozono, que mide aproximadamente 29,6 kilómetros cuadrados en el hemisferio sur del planeta, en la Antártida. Ese agujero más o menos comprende casi lo que es toda la superficie de Estados Unidos, en pocas palabras, pero trasladada esa superficie al polo sur. Es un agujero bastante grande, como les digo, es una disminución de la concentración que afecta totalmente toda la dinámica de la atmósfera terrestre. Y en el año 2019 ha sido un año hito porque pues realmente se observó el menor agujero de la capa de ozono, apenas de 16,4 millones de kilómetros. Es decir, ya se observa un poco la disminución. Bueno, el objetivo de Viena, como bien lo habíamos dicho, entonces reunió a todos los países del mundo para poder intercambiar información acerca de las actividades que se estaban desarrollando para la investigación y para adoptar medidas que empezaran a restringir un poco las actividades que pudieran tener efectos adversos sobre el ozono. Posteriormente, el protocolo de Montreal se firmó en el año de 1987. Es un protocolo que ha sido de los instrumentos internacionales más exitosos medioambientales. Está ratificado por todos los países del mundo, es un protocolo universal. Y en ese protocolo efectivamente ya se estableció los cronogramas y los anexos de los grupos de sustancias que todos los países tienen que controlar. Además de eso, se establecieron ya todas las obligaciones de control al comercio de estas sustancias, los compromisos de reconvertir la industria manufacturera que utiliza estas sustancias y fortalecer mucho los marcos de políticas y regulaciones para lograr que esos compromisos sean una realidad. En Colombia, entonces, el protocolo de Montreal se ratificó mediante la ley 29 de 1992 y el protocolo a lo largo de su vida ha sufrido 5 cambios, 5 enmiendas que se denominan en el lenguaje de los convenios internacionales. Enmiendas que han establecido obligaciones adicionales o que han incorporado nuevas sustancias y actualmente estamos en el proceso de ratificación de la última enmienda, denominada la enmienda de Kigali del protocolo de Montreal, mediante la ley 1970 del año pasado. Es una ley muy fresquita que actualmente está en revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta última enmienda es un reto muy importante porque el protocolo de Montreal ha incorporado un nuevo anexo, el anexo F, de nuevas sustancias al protocolo de Montreal, que ya no son sustancias que agotan la capa de ozono, pero que fueron incorporadas en el mercado como sustitutas de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y por responsabilidad efectiva del protocolo de Montreal, entonces estas nuevas sustancias que no agotan la capa de ozono, pero que son gases de efecto invernadero, y ya vamos a ver más adelante qué implican, están generando también un daño al medio ambiente mundial, y por lo tanto la responsabilidad del protocolo es también trabajar para la reducción del consumo de estas sustancias nuevas del anexo de la enmienda de Kigali. En Colombia, la unidad técnica de ozono, que está siempre instalada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el grupo de profesionales encargados de asesorar al gobierno nacional en la ratificación y en la implementación de todos estos compromisos del protocolo de Montreal, la formulación de proyectos, el desarrollo de las actividades de sensibilización, la formulación de instrumentos normativos que permitan efectivamente cumplir con esos compromisos. Bueno,
Andrés nos va a explicar rápidamente en qué consiste el agotamiento de la capa de ozono. Yo solo iba a hacer apenas un pequeño resumen, pero en pocas palabras nosotros emitimos estas sustancias en muchas actividades productivas y de uso diario. Las sustancias agotadoras de la capa de ozono se utilizan en la refrigeración, en todos los campos, doméstica, comercial e industrial, en el aire acondicionado, en la fabricación de espumas, en la fabricación de solventes y especialmente también en este sector que es el sector de extinción de incendios. Esas sustancias se emiten por las diferentes actividades y usos que sean necesarios, y efectivamente estas sustancias tienen como característica que tienen unas moléculas de cloro y de flúor que las hacen bastante persistentes. Persistencia es el término con el cual decimos tienen unas vidas medias muy altas. Son sustancias, por ejemplo, nuestros CFCs anteriores son sustancias que viven en la atmósfera dentro de más o menos de 50 a 100 años. Eso implica que durante todo ese tiempo de vida de la atmósfera pueden generar muchas reacciones, y esas reacciones justamente son las que están causando el deterioro de la capa de ozono. Esas moléculas migran porque a través de las corrientes atmosféricas migran hacia la capa que denominamos la estratosfera, y efectivamente allá, mediante su disociación, generan todo el problema del agotamiento de la capa de ozono. La capa de ozono comprende un equilibrio dinámico de moléculas de oxígeno que tienen dos oxígenos, que saben que es O2, y el ozono que tiene tres moléculas. La capa de ozono es un equilibrio dinámico, formación y deformación de ozono y oxígeno. Pero cuando llegan las sustancias agotadoras de la capa de ozono con la presencia del cloro y en otras sustancias como en los salones del bromo, disocia ese equilibrio que hay de las moléculas de ozono, quita un oxígeno del ozono, se combina con el cloro y ese cloro nuevamente se libera por acción de la radiación ultravioleta y genera entonces la disociación del ozono, que es lo que mantiene el equilibrio en esta zona de la atmósfera. Es decir, se rompe totalmente la dinámica de formación de ozono dentro de nuestra estratosfera, y pues eso es lo que genera que las moléculas de ozono disminuyan en concentración, y posteriormente entonces la radiación ultravioleta en sus diferentes gamas A, B y C pueda ingresar a la Tierra. Dentro de la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta A es beneficiosa para la salud humana, genera que el cuerpo humano tenga defensas, sintetice la vitamina D, útil para nuestra vida. Y la radiación B y C ya generan daños tanto a la salud humana como al ambiente. Si no existiera la capa de ozono, este filtro no existiría naturalmente. Entonces, el agotamiento de la capa de ozono genera un aumento en la radiación, especialmente la radiación ultravioleta B, que está entre los 280 y 315 nanómetros en el espectro de la radiación solar, y genera daños en la piel. En la salud humana genera quemaduras, y pueden ser estas quemaduras tan fuertes hasta generar procesos de cáncer de piel. En los ojos se generan procesos inflamatorios y posteriormente en cuadros agudos las cataratas. Y adicionalmente en la salud humana se puede generar debilitamiento del sistema inmunológico, es decir, cada vez somos más débiles y más susceptibles de ser atacados por las enfermedades. En los ecosistemas se genera gran afectación, afectando todo lo que es la cadena trófica, e igualmente en los materiales de construcción, y en el clima también tiene sus afectaciones, cambiando los regímenes de viento, lluvias y temperatura. La implementación del protocolo de Montreal hasta el momento ha traído grandes beneficios en Estados Unidos, que efectivamente hay gran seguimiento de las cifras en salud
el último estudio de la EPA ha determinado que con la eliminación del consumo del 98.6% de las sustancias que agotan la capa de ozono denominadas SAO, como las conocemos comúnmente, se ha eliminado el 1.75 millones de toneladas de potencial de agotamiento de ozono. Y es que el potencial de daño de estas sustancias se mide a través de su potencial de agotamiento. Ya vamos a mirar las diferentes sustancias qué potencial tienen a nivel mundial, a nivel cada una. Se puede, entonces el estudio nos dice que se ha podido prevenir 2 millones de casos de cáncer de piel en todo el mundo cada año durante estos años hasta el 2030. Y en Estados Unidos se espera prevenir 443 millones de cáncer de piel, 2.3 millones de muertes por cáncer de piel y 63 millones de casos de cáncer de cataratas entre las personas nacidas en los años 1890 y 2100. Es decir, que no más mirando los efectos en salud humana, pues el protocolo de Montreal ha sido bastante beneficioso en esa eliminación del consumo. Bueno, miremos rápidamente entonces cuál es el cronograma y cuáles son las sustancias que estamos controlando a través del protocolo de Montreal. Como bien les dije anteriormente, el grupo de sustancias siempre se establece a través de unos anexos que tiene el protocolo. El anexo A tiene dos grupos de sustancias. El grupo número 1 son todos los que llamamos los clorofluorocarbonos, muy conocidos en los años 80 de mucha divulgación, eh, que para nombrarlos de manera más rápida se denominan los CFCs. Dentro de los CFCs, entonces, el grupo de extinción de incendio utilizó mucho el CFC-12 como agente de extinción de incendio, y ese grupo del anexo A ya fue eliminado a partir del año 2010. Colombia redujo el 50% en el año 2005 y el 85% en el año 2007. Es decir, que estas sustancias ya no se importan al mercado colombiano. Y en el grupo 2 del anexo A se encontraban los halones 1211, 1301 y 2402, que fueron ampliamente utilizadas en el sector de extinción de incendios. Este grupo de halones efectivamente también se cerraron las importaciones a partir del año 2010, siendo unas sustancias excelentes como agentes de extinción de incendio, pero por compromisos internacionales no se podían seguir comercializando. El anexo B tiene 3 grupos que no son sustancias que han sido usadas en el protocolo, en el sector de extinción de incendios, pero no me detengo en ellas, y efectivamente también este anexo B fue eliminado a partir del 2010. Y la última sustancia, metilcloroformo, que es una sustancia de análisis de laboratorios, un solvente, fue eliminada a partir del 2015 totalmente ya las importaciones. El anexo C es otro grupo de sustancias muy interesantes, es en el anexo en el que estamos actualmente eliminando, y ya son los sustitutos del primer grupo de los CFCs. Aquí la industria química lo que hizo fue extraer moléculas de cloro, que son las dañinas, y meter moléculas de hidrógeno, entonces son los HCFCs, muy usados también en los mismos sectores, y por ustedes el 123, que es la sustancia que se utiliza actualmente para extinción de incendio de este grupo. En este anexo estamos actualmente en el cronograma de eliminación. En este año 2020 estamos alcanzando la reducción del 60%. Aquí hay otra sustancia, el HCFC 141B, aquí falta la B, que también fue usado de manera no adecuada en el sector de extinción de incendio. Esta sustancia este año ya queda totalmente cerrada la importación de esta sustancia.
que pues es un agente refrigerante que se utiliza en refrigeración y es un agente espumante para el soplado de espumas de poliuretano rígidas para aislamiento térmico. El grupo C, 2 y 3 son dos sustancias que no se usaron en el país. El anexo E es bromuro de metilo, que es la única sustancia agotadora de la capa de ozono que es un plaguicida. Actualmente totalmente también cerradas las importaciones en el país. Y el anexo F son las nuevas sustancias de las cuales les hablaba de la enmienda de Kigali. Nuevamente la industria química, entonces sigue su innovación en estas industrias, ya elimina totalmente la presencia de cloro en las moléculas, estos son los hidrofluorocarbonos, entonces queda solo el hidrógeno, el flúor, pero el cloro ya se eliminó de las moléculas. Es decir, estos HFCs no generan daño a la capa de ozono, pero sí mantienen un daño que es, son gases de efecto invernadero y ya vamos a ver. El nuevo cronograma de este grupo de sustancias está para empezar ahorita, la línea base va a estar en los años 2020-2022, es decir, vamos a promediar el consumo de estas sustancias en estos años, y el cronograma empezaría congelando las importaciones, es decir, no pueden seguir creciendo, sino al nivel de la línea base en el año 2024. Empezaría la reducción en el 2029, el 30% en el 2035, para llegar a una reducción total de estas sustancias en el año 2045, que ustedes dirán, no, de aquí a eso, pero el tiempo corre muy rápidamente y lo hemos comprobado con estos cronogramas anteriores donde hemos tenido que trabajar fuertemente para poder ir cerrando el consumo de estas sustancias. Entonces, específicamente vamos a ver la importancia de la enmienda de Kigali. ¿Y por qué es tan importante la enmienda de Kigali? Porque por primera vez entonces se unen como dos fines internacionales para poder generar un bienestar ambiental general para el planeta. Primero que todo, el protocolo de Montreal protegiendo la capa de ozono, pero a la vez asumiendo responsabilidad de un grupo de sustancias que se han introducido al mercado de los países como sustitutas de las que agotan la capa de ozono, pero que son un grupo de sustancias que generan un impacto en el cambio climático mundial. Entonces, con esta enmienda de Kigali, todos los objetivos de desarrollo sostenible, de poder contribuir a que no haya más calentamiento global, a que haya un uso efectivo de la energía, a que haya innovación industrial, a que siga el crecimiento económico y de la mano unos objetivos indirectos como la reducción de la pobreza, el disminuir el hambre y tener alimentos asequibles, todos estos objetivos de desarrollo sostenible se ven plasmados en esta enmienda de Kigali, la última modificación del protocolo de Montreal. En esta enmienda, entonces, se introdujeron 22 de los principales hidrofluorocarbonos más utilizados en el mundo por los mismos sectores que ya utilizaban las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y se va a buscar que en los próximos 30 años se genere una reducción hasta el 85% de estas sustancias. Se ha estimado que con esta nueva enmienda de Kigali en el año 2100 se puede alcanzar una reducción de 420 gigatoneladas de CO2 equivalente. Es decir, aquí ya vamos hablando de las medidas que se tienen para el calentamiento global y para poder hacer una contribución muy fuerte frente al calentamiento global. Entonces, miremos rápidamente para que entendamos bien los dos conceptos. Aquí tenemos en este primer paréntesis que estoy señalando cuáles eran las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Teníamos nuestros salones muy conocidos por nosotros en el sector de extinción de incendios, CFCs muy utilizados en la refrigeración y en el aire acondicionado y en el espumado. Y el protocolo migró para que se utilizaran estos, los HCFCs, que son los sustitutos de estas dos primeras,
que con la introducción de átomos de hidrógeno lo que hicieron es que estas moléculas fueran más benignas para la capa de ozono, tuvieran menos cloro. Entonces estas sustancias generaban el agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, estas sustancias han sido reemplazadas por este nuevo grupo de sustancias que son los hidrofluorocarbonos, es decir, aquí desaparece, como ustedes se dan cuenta, la molécula de cloro de estas familias de sustancias, y por los perfluorocarbonos, que son unas sustancias netamente fluoradas, pero estas sustancias que también son usadas aquí en el sector de extinción de incendios, si bien ya no tienen la presencia del cloro y ya no agotan la capa de ozono, siguen teniendo la presencia de flúor, y el flúor es el compuesto que da los efectos de calentamiento global, de que sean un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, el daño ambiental sí ha migrado, se ha reducido el daño de la capa de ozono, y más o menos los científicos nos dicen que en el 2050 veremos cómo ya estas sustancias ya no existen más en nuestra atmósfera y la capa de ozono se va a mantener más estable en su concentración, pero para haber eliminado este daño de la capa de ozono hemos contribuido a generar un poco este problema del calentamiento global, que si bien estas sustancias son algunas de las que lo generan, pues el calentamiento global que está en este momento amenazando el planeta tiene otros factores también detonantes que lo están ocasionando. Pero digamos que nosotros en este grupo de sustancias que consumimos en el sector, estamos ahora también contribuyendo un poco a este fenómeno del calentamiento global. Para que lo entendamos de una manera más clara, entonces, efecto invernadero es un efecto normal que tiene la dinámica de nuestro planeta, es decir, es el calentamiento natural que tiene la Tierra a raíz de que hay unos gases siempre en la atmósfera que lo que hacen es retener la radiación del Sol, pues para que la temperatura en la superficie de la Tierra permita la vida. Entonces es un efecto normal, el efecto invernadero que siempre se ha dado en nuestra atmósfera. Nuevamente, así como vemos en la capa de ozono, en la temperatura del planeta también hay todo un equilibrio dinámico de entradas y salidas que lo que hacen es mantener un equilibrio y permitir la vida. La energía del Sol atraviesa la atmósfera, parte de ella es absorbida por la superficie de la Tierra, pero parte de ella es reflejada. Los gases que están en la atmósfera permiten que la que es reflejada no salga tan rápido y no se enfríe la superficie del planeta. Entonces, ese equilibrio de esos gases dentro de la atmósfera es lo que permite la vida en nuestro planeta. Lo que está sucediendo hoy en día es que efectivamente ese equilibrio se ha dañado y se está generando que hay muchos más gases de los que serían necesarios para mantener la temperatura en el planeta. Y entonces eso es lo que llamamos el calentamiento global, que es el incremento en el largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera del planeta. Y entonces con esa concentración eh, agrandada de esos gases, efectivamente entonces el planeta se nos está calentando más porque se están reteniendo más las radiaciones que deberían salir de la atmósfera. Ese es el efecto del calentamiento global. Los agentes de extinción de incendio, los HFCs que utilizamos, son gases de efecto invernadero. Entonces, y el 123 también tiene un potencial de efecto de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, en nuestro sector que utiliza estas sustancias con un fin social muy benéfico, que es pues eliminar un riesgo de una contingencia, efectivamente, al eliminar y al atender esa contingencia genera un daño en la dinámica también de la temperatura del planeta.
Entonces, este fenómeno del calentamiento global también se mide, así como el daño de la capa de ozono se medía con el potencial de agotamiento de ozono de las sustancias, este fenómeno se mide con el potencial de calentamiento global de cada una de estas sustancias que también tiene un referente para medir. En esta tabla podemos mirar de las principales sustancias de las que estamos hablando, cómo están sus medidas de potencial de agotamiento de ozono y cómo están sus medidas de potencial de calentamiento global. Aquí podemos ver los salones que tenían alto potencial de agotamiento del ozono y también tienen alto potencial de calentamiento global, y aquí podemos ver los nuevos sustitutos que se están incorporando como sustitutos de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Ya no tienen potencial de agotamiento de ozono, pero algunas tienen unos altos potenciales de calentamiento global. Entonces son dos dinámicas de impacto muy importantes para que ustedes lo puedan conocer. Aquí efectivamente en esta gráfica se presenta cómo serían las emisiones de gases de efecto invernadero si hubiéramos continuado sustituyendo las sustancias agotadoras de la capa de ozono por los nuevos HFCs, es decir, estaría el protocolo generando todos estos millones de toneladas de CO2 por sustitución. Y aquí miramos cómo se puede combatir ese crecimiento de esa curva si efectivamente la enmienda de Kigali logra que los HFCs se reduzcan en su consumo. Aproximadamente las predicciones científicas dicen que la contribución de esta enmienda de Kigali podría ser 0.5 grados de temperatura. Ustedes saben que la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático está buscando detener 1 grado o 1.5 grados la temperatura en el planeta, y dice que si sigue aumentando 2 grados sería mortal para nuestro planeta. Pues el protocolo de Montreal con esta nueva enmienda piensa contribuir con 0.5 grados, que es medio grado, que es ya una gran contribución. Si todos nosotros, el sector de refrigeración, el sector de extinción de incendio, logramos disminuir el consumo de los nuevos gases, que son gases de efecto invernadero, es decir, los HFCs. Entonces, miremos rápidamente de cuáles sustancias estamos hablando efectivamente en el sector de extinción de incendio. Miren, el consumo de las sustancias que controla el protocolo de Montreal en nuestro país es esta torta general, donde el gran porcentaje lo tiene el sector de refrigeración y aire acondicionado. Los colores no son un poco amigables, pero aquí podemos ver que la gran porción de la torta está en refrigeración, aire acondicionado. Posteriormente tenemos también aquí un uso que es MDI, son inhaladores de dosis medidas, es decir, los medicamentos que utilizamos para los problemas respiratorios utilizan nuestras sustancias agotadoras de la capa de ozono. El consumo de los propelentes, es decir, de todos los aerosoles en el país. Hay un pequeño consumo para la fabricación del vidrio, algunos solventes. El gran consumo, el segundo gran consumo se da en la espuma de poliuretano, y acá este es el consumo del año 2015 del sector de extinción de incendio, que alcanzó a ser un 4% del consumo nacional de las sustancias. En el sector de extinción de incendio en cifras 2015, el consumo fue principalmente 123, el HCFC 123, que comprende un 58%. El consumo que no se debió haber dado en el país del 141B, que se dio a raíz de que los precios del 123 eran más altos y pues se les ofreció el 141B, que es un refrigerante, estaba alrededor del 32% del sector. Y los nuevos HFCs, el 125 y el 227EA, pues estaban incursionando en el mercado con unas cifras un poco más limitadas, 8.5 y 1%. Estas son las cifras de 2015. En el 2019
el consumo total de nuestras sustancias agotadoras de la capa de ozono y las alternativas lo podemos ver aquí, que es casi 3.700.000 toneladas, y de esas 3.700.000 toneladas, solo el 1.95 corresponde al consumo del sector de extinción de incendios. Refrigeración y aire acondicionado sigue creciendo en nuestro país y sigue creciendo el consumo. Espumas de poliuretano ha disminuido el consumo, y igual que el sector de extinción de incendios, que viene disminuyendo rápidamente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces, estamos diciendo que en el sector se han usado los halones, los HCFCs, los HFCs. Hay otros agentes halogenados que no son objeto de control del protocolo, pero de la Convención de Cambio Climático sí, los perfluorocarbonos y las cetonas y los iodados, las cetonas fluoradas. Y hay tecnologías alternativas como los polvos químicos, el CO2, que también se utilizan en el sector de extinción de incendios. En el mercado mundial, el sector de extinción de incendios es muy diferente al que tiene Colombia, y eso nos llama mucho la atención. En el mercado global, el 123 efectivamente no se usa casi en el sector de extinción de incendios, que es el que más se usa en Colombia. Se utilizan más los HFCs, el 227EA con un 47%, las fluorocetonas comprenden el 40% del mercado, el HFC 125 es el 3% del mercado, y las otras sustancias que no son ni gases de efecto invernadero ni sustancias agotadoras de la capa de ozono comprenden el 10% del mercado, esto en inundación total. Y en extintores portátiles, el 236 CFA comprende el 2% del mercado, el HCFC, la mezcla B del 123, comprende apenas el 5% del mercado, y todas las demás alternativas que no son ni gases de efecto invernadero ni sustancias agotadoras de la capa de ozono comprende el 93% del mercado. Es decir, que el comportamiento... Te quedaste sin sonido, Lady. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, rápidamente, para terminar el tema del impacto ambiental de las sustancias que estamos utilizando en el sector, el 123, conocido como Solcaflan en el mercado, es una sustancia que afortunadamente tiene un potencial de agotamiento del ozono muy bajo, apenas de 0.02%, y un potencial de calentamiento global menor a 100. Desde luego, un potencial que sea mayor de 1 ya es un potencial de daño, pero no es tan dañino como las antiguas sustancias que estábamos usando. Aquí podemos ver también los potenciales de las diferentes mezclas del 123 comerciales. Digamos que la mezcla que más se utiliza aquí en el país es la mezcla B, Alotron 1. El potencial pues es aún menor, y igual el potencial de calentamiento global. Y examinemos las nuevas sustancias sustitutas, los HFCs, que están en el control bajo la enmienda de Kigali, el 227EA, el 236FA, que es el FM200, FE36 conocidos comercialmente, y el 125. Estas sustancias tienen unos potenciales de calentamiento global bastante altos. El de mayor potencial es el 236FA, que tiene un potencial de 9.810, o sea, es una sustancia que tiene un efecto invernadero muy grande. Cualquier descarga de esta sustancia afecta muchísimo más que el CO2 normal, que es el gas de efecto invernadero que tiene la atmósfera. Afecta 9.800 veces más que el CO2, es decir, que tenemos unas sustancias bastante impactantes. Y la fluorocetona
No mentiras, el NOVEC, el 1230, tiene un potencial de calentamiento global de 1, que es, digamos, una alternativa dentro de el ámbito ambiental muy benigna para el ambiente, tanto para la capa de ozono, que no tiene potencial de agotamiento de ozono y que no tiene casi potencial de calentamiento global. Bueno, entonces con estos elementos esperamos haber dado elementos de entender un poco lo que es el impacto ambiental de las sustancias, las otras sustancias utilizadas en el sector, los gases inertes y tecnologías alternativas, pues efectivamente son totalmente benéficas para el ambiente, no tienen ni potencial de agotamiento de ozono ni potencial de calentamiento global, entre esas de destacar el agua nebulizada desionizada y el dióxido de carbono. ¿Qué normativa tenemos actualmente entonces en el marco del protocolo de Montreal, pero que está relacionada con el sector de extinción de incendios y qué estamos haciendo actualmente para el sector? Entonces, la primera norma que queremos destacar es una norma muy viejita que la mayoría de ustedes la conocen, es la resolución 901 desde el 2006. En esa resolución específicamente se tomaron determinaciones para el grupo 2 del anexo A del protocolo de Montreal, es decir, los salones 1211, 1301 y 2402. Esta resolución lo que hizo fue ya tomar las medidas para empezar el control y el cierre de los cupos de importación de estas sustancias. Es decir, que en esa resolución se estableció que a partir del 2010 ya no habían más cupos para importar este tipo de sustancias. Desde luego, las últimas importaciones se dieron mucho antes del 2010. Y efectivamente esa resolución tiene una notica que dice que se autoriza solo el uso de halones para el mantenimiento y recarga de equipos y sistemas de control y extinción de incendios cuya instalación haya sido realizada con anterioridad a la fecha de esta resolución, es decir, el 23 de mayo del 2006. Y bueno, tenemos la siguiente resolución que es la 1652 del 2007. También es una resolución bastante vieja que actualmente está en proceso de modificación, en el cual esperamos que todos participen. Esta resolución efectivamente es una resolución muy general en el marco de las normas del protocolo de Montreal, donde se controla la fabricación e importación de equipos o productos que contengan o que requieran para su producción o uso las sustancias que controlamos en el protocolo de Montreal. En pocas palabras, ¿cuáles son esos productos? Todos los equipos de refrigeración, todos los equipos de aire acondicionado, todos los aerosoles que son productos, todos los agentes de extinción de incendios y los extintores. Es decir, esta resolución es la que comprende el control de todos los equipos de extinción de incendios porque pues está listada dentro del anexo de esta norma y las subpartidas están controladas. ¿Qué es lo que pide esta resolución? Que efectivamente los equipos y productos que vengan al país no contengan las sustancias de los anexos A y B, es decir, que no tengan estas sustancias que también están controladas aquí y los CFCs que ya hemos visto. Entonces, son dos normas referentes para el sector. Y la tercera norma ya es un poco más reciente porque es una norma que ha sufrido muchas modificaciones y dentro de la estructura de las normas del protocolo de Montreal, esta es la norma más importante porque está controlando el cupo de las sustancias, ya no de los equipos, sino de las sustancias que se importan al país. Y dentro de las sustancias que se importan al país están las sustancias que se usan en el sector de extinción de incendios. Entonces, esta resolución 2749 del 2017 lo que hace es establecer los cupos de importación en este momento, entonces del anexo C, que es el grupo que estamos actualmente controlando. Los grupos 2 y 3 en el país no se usan, por lo tanto están prohibidos desde el 2006, o sea, no se preocupen por la primera parte, los grupos 2 y 3 siempre han estado prohibidos en el país.
El grupo 1 es el que contiene las sustancias que nosotros usamos en extinción de incendios, que es el 123. Entonces, esta resolución es la que le dice a los importadores de esta sustancia qué cupo tiene. Esta resolución, entonces, es la que quiero destacar, que actualmente el 123 tiene cupo de importación hasta el año 2029, pero el 141B, que todavía lo usan algunos necios del sector, está ya en este año, se cierra totalmente la importación. Es decir, que las existencias de 141B que hay en el mercado, muy posiblemente las va a pedir es el sector de espumas, porque es el que más las necesita en este momento, porque es el principal sector que utiliza esta sustancia. El 123 entonces tiene estos cálculos de cupo. Hasta el momento, como está la normativa, en el año estamos permitiendo que todo el cupo del 123, vamos en el 99.5, se siga utilizando hasta el 2024, y del 25 en adelante el cupo va a reducirse al 32.5% hasta el 2029. Y de ahí en adelante, pues no podemos sino dejar lo que nos permite el protocolo de Montreal, que es una pequeña fracción para efectos de actividades de mantenimiento muy pequeñas. Es decir, quiero que tengan claro que el 123, que es la sustancia que ustedes están utilizando ahora como agente limpio, no está prohibida en el país, que tiene un cronograma de eliminación hasta el 2029, por lo tanto la importación está permitida y hay cupos pues de importación para traer esta sustancia y que está regulada por la resolución 2749 del 2017. Bueno, y por último, ya no me extiendo más, quería compartirles las dos actividades que hemos desarrollado en estos últimos años. Lo primero es que desarrollamos un proyecto de asistencia técnica al sector de carga y recarga de extintores portátiles. En el marco de ese proyecto se hicieron unas evaluaciones para mirar las instalaciones de carga y recarga de estos extintores. Se miraron oportunidades de mejora en esos procesos para que el manejo de las sustancias se dé de la manera más ambientalmente segura y responsable, es decir, que se traten de eliminar emisiones que no sean necesarias, sino las descargas en el momento del uso, pero que las actividades productivas sean muy responsables en el manejo de la sustancia, tanto en la recarga como después en las sustancias que terminan su vida útil y que tienen que ser gestionadas con disposición final. Se desarrollaron 20 talleres regionales para la promoción de estas buenas prácticas y se desarrolló entonces con base en esta evaluación que se hizo del sector, la guía para la promoción de las mejores prácticas en el mantenimiento y recarga de extintores portátiles, que es la que les dijo Hugo inicialmente, que es la que estamos lanzando en este evento y que en la próxima sesión de la próxima semana estaremos conociendo en detalle. Actualmente estamos desarrollando el inventario nacional de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y HFC del sector de extinción de incendios. Estamos actualizando esas cifras que les presenté para tenerlas totalmente depuradas al año 2000, hasta el año 2019 y lo que llevamos del 2020. Y estamos también trabajando muy de la mano en acciones de promoción y de seguimiento al sector, actualizando también el inventario de todo lo que son las actividades de carga y descarga de extintores portátiles, haciendo la promoción de las buenas prácticas como este seminario que es parte de estas actividades y también contribuyendo de la mano con ANRACI en todo lo que son la construcción de los referentes técnicos para lograr que el desempeño del sector crezca y cada vez esté más desarrollado y más responsable frente al manejo de estas sustancias y frente a las soluciones que brinda la sociedad en su conjunto para que cada vez sean más seguras.
Bueno, hasta aquí va mi presentación. Como les decimos, esta es la guía que queremos que todos la conozcan, que todos la tengan en sus manos, que todos la estudien al detalle, que si hay elementos de mejora estamos totalmente abiertos para que nos los hagan llegar, para que nos comuniquen si les ha servido, si es útil o no, pero puede convertirse en un buen referente para el sector, para todas las actividades. Entonces, espero que esta información que hemos compartido desde la Unidad Técnica de Ozono haya sido útil para ustedes. Muchas gracias por su atención y ya he terminado mi presentación. Lady, muchas gracias. Excelente presentación, como siempre, se nota pues que le pusiste mucho empeño. Antes de dar la continuación a Andrés, quiero darles una pequeña información, como siempre. Están muy atentos y por el tema de la certificación y de las memorias, entonces les voy a contar rápidamente. Las memorias, como ustedes bien saben, estamos haciendo la transmisión por YouTube, entonces posteriormente ya podrán revisar, siempre van a tener ahí en nuestro canal de YouTube esta memoria lista para que la vean en cualquier momento y repasen pues todo lo que de pronto se perdieron del inicio o las dudas que les hayan quedado respecto a los temas. Y el tema de la certificación, durante el seminario, en el chat de YouTube y en el chat de Zoom se colocará un formulario de asistencia que deben diligenciar con sus datos muy claros, por favor, nombre y número de cédula en especial, para cuando el SENA suba a la plataforma de Sofía Plus, no tengan inconveniente en la certificación. Eso así como rápidamente para no quitarle más tiempo a Andrés. Igual estoy tratando de evacuar como todos los mensajes que me han enviado, pero estamos muy atentos. Aquí encontré una pregunta, Lady. Una persona nos dice que un atraso mundial para Colombia, ¿cuáles son los controles en los que expenden agentes extintores? ¿Qué controles debe haber con los talleres de recarga y mantenimiento? Pues me imagino que según el concepto de ustedes. Sí, mira, en la próxima sesión de la otra semana vamos a hablar muy en detalle de las diferentes oportunidades de mejora que hemos encontrado para el sector. Consideramos que es un sector muy importante para el país, pero vemos que el manejo de las sustancias, especialmente las actividades de carga y recarga y adicionalmente la gestión al final de la vida útil necesitan ser mejoradas. Nos encantaría, como muchos del sector nos han manifestado, que ojalá hubiera un control un poco más exhaustivo por parte de autoridades, pero que lo que hemos encontrado es que en el sector en este momento no hay autoridad competente para llevar a cabo y pues que cada entidad, la alcaldía, la Secretaría de Salud, los bomberos, cada uno lleva un control diferente, pero no hay un control integral. Desde nuestra perspectiva sería maravilloso que en el país hubiera una autoridad que se encargara en general de que todas estas actividades se hagan de la manera más segura posible, tanto para los empleados como para el público en general, y que los servicios que se prestan pues estén totalmente garantizados. Pero la sección de la próxima semana vamos a mirar en detalle estas actividades, qué oportunidades de mejora tienen. Muchas gracias. Lady, aquí hay otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Debemos las empresas y entidades del Estado ir realizando reemplazo gradual de los extintores de Solcaflam? Esa es una pregunta muy interesante que no la puedo responder a nivel general porque cada empresa tiene su realidad y estamos en un país pobre donde no podemos estarnos dando el lujo de que estemos cambiando de tecnología cada 5 años. Mi recomendación es nueva tecnología si no la adquieran ya con el gas que va saliendo de consumo, pero si tienen capacidades instaladas con los gases que están actualmente, mi consideración es que, y si están funcionando bien, no empiecen a reemplazarla. Yo creo que cuando ya estamos a las puertas de un inicio
de nuevos cronogramas de eliminación para el nuevo grupo de sustancias, tenemos que pensar muy bien y seleccionar muy bien las alternativas que vamos a adoptar, porque una vez que un sistema se instala, digamos, en los fijos, pues esto no es para estarlo cambiando de la noche a la mañana. Entonces, en los sistemas nuevos sí les pediría mucho considerarlo, mirar cuáles son las sustancias que van saliendo de cronograma y tratar de evitarlas. Pero en los que están instalados y están funcionando, mi mensaje y nuestro mensaje es mantenerlos muy bien hasta que el sistema tenga su vida útil, hasta que termine su vida útil.